Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, Susana Nacente Sandoval y Marina Yañero Funes, conductoras, y el equipo de Ediciones Adonai, integrados por Javier y Antonella Rivas, les damos la bienvenida a la segunda edición de la Semana Virtual del Libro Uruguay. Autores nacionales e internacionales, dentro del marco de la celebración de los 206 años de la fundación de la Biblioteca Nacional y el Día Nacional del Libro en Uruguay. Declarado de interés turístico por el Ministerio de Turismo, de interés departamental por la Junta Departamental de Montevideo, avaladas por los municipios de La Paz y de Las Piedras, Gobierno de Canelones y el municipio B de Montevideo, con el respaldo del Liceo Poético de Benidorm, Las Piedras, de nuestra Casa Cultural Ateneo de Montevideo y el auspicio y difusión de la Agencia Uruguaya de Noticias, la colaboración de la Asociación de Poetas y Escritores de Yaritagua, Venezuela, presidido por Mariela Lugo, y Plumitas Azules de Argentina, fundados por Silvia Minelono. Agradecemos, en nombre de nuestro espacio cultural Reencuentro con la Copla Española, Mosaico Literario, de nuestras embajadas culturales en Argentina, Chile, Colombia, España, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela. A todos ustedes su gentil participación y presencia. Con ustedes, Marina Yañero. Recibimos desde Chile a la escritora María Gabriela Correa Pinto y desde Argentina a la escritora Silvia Mabel Minelono. María Gabriela Correa Pinto nació el 28 de junio de 1977. Es relacionadora pública titulada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es una artista muy versátil. Estudió comunicación escénica en la Universidad de las Artes de la Comunicación, UNIAC. Estudió pedagogía básica en alemán. Fue seleccionada nacional del programa Campeones para Chile de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde los 15 años empezó con las artes visuales y la poesía, ganando concursos a nivel nacional. Fue alumna destacada de Balmaceda 1215, en distintos talleres de guión, actuación, artes visuales, y llegó a integrar la compañía de teatro. Trabajó el modelaje de alta costura, cine y TV en su país, Chile. Fue finalista del concurso Latin Model USA, por lo que es una persona pluralista, de mente no cegada, vanguardista contemporánea. Hace 10 años que se dedica a las artes visuales como artista gráfica. Silvia Mabel Minelono nació el 3 de enero de 1966. Es docente, profesora de enseñanza especial, profesora de guitarra, teoría y solfeo, martillera pública, madre de 2 hijos y abuela de Valentino. Siempre amó escribir y leer. En su adolescencia escribía mucho. Luego la vida la alejó un poco de esta actividad y hace 2 años empezó a escribir con pasión. Forma parte de 3 colectivos literarios y a su vez del equipo de trabajo de los artistas sáuricos. Colabora con revistas digitales y es fundadora de los Astronautas de Papel. Desde el año pasado conduce programas radiales y este año lo hace en Radio Línea 1 de Cruz del Eje, Córdoba. Es embajadora de cultura en las ferias virtuales del libro. Es colaboradora de Mosaico Literario Uruguay. Actualmente tiene 5 ahijadas literarias y ama la tarea de acompañarlas en su crecimiento. Participó en 3 antologías de ediciones Insomnes. Ha escrito junto a Laura Barbaleche Cuentos con miopía y Conjuro de un Fénix. Con 3 de sus ahijadas formaron Plumitas Azules e hicieron una antología poética. Con ustedes quedan las autoras de la novela El Puerto de los Dardos. Hola, buenos días, buenas tardes, depende del lugar en que se encuentren. Soy María Gabriela Correa Pinto,
vivo en Santiago de Chile. Nací un día 28 de junio de 1977. Tengo 44 años. Yo soy artista gráfica y además escritora y relacionadora pública titulada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estudié primero comunicación escénica en UNIAC, la Universidad de las Ciencias y las Artes de la Comunicación de Chile. Luego estudié pedagogía en el Lehrerbildungsinstitut Wilhelm von Humboldt, en alemán, y luego estudié relaciones públicas. Esta novela del puerto de los dardos es un misterio. Esta novela comenzó a gestarse por el año 2013 y por varios motivos había quedado anclada en mi computador. Tuve la idea de proponerle a Silvia Minerono, una gran amiga, reeditarla y darle un giro al eje conductor de la novela. Es así como nació esta novela a la que llamamos El puerto de los dardos. La novela se llama El puerto de los dardos porque en un hostal muy misterioso de Valparaíso, de la costa del Pacífico, se juntaban sujetos, hombres de paja, sin moral, para los cuales el fin justificaba los medios, a jugar a los dardos. Después descubrirán qué pasaba con esos dardos, por qué cada dardo llevaba el nombre de una persona. El puerto de los dardos es una historia centrada en la llamada mafia roja, instalada en Chile. Los personajes se ven envueltos en situaciones de sangre, prostitución, violencia, secretos, riqueza y todo aquello relacionado con el poder. Nicolai, cansado de su tarea de sicario, huye hacia la costa del Pacífico con el fin de cortar con ese pasado que ya le pesaba y mucho. En ese inútil intento, conoce a Irina, quien estaba involucrada en la droga y en la prostitución. Se encuentran en un hostal, cercano a la playa y del puerto, donde van llegando personajes relacionados con la mafia rusa, que eran partícipes de una práctica terrible que llevaban a cabo tras cada cena. Un macabro juego de tiro al blanco. Y en ese tirar de dardos, ellos pasaban mensajes secretos para sus secuaces sobre las próximas víctimas, traiciones a la organización. El dardo que quedaba en el centro era la próxima víctima del profesional a cargo. O sea, eran, como ustedes comprenderán, sicarios. Irina descubre uno de los nombres del que iba en los dardos. ¿Podrá ella salvar a su amado Nicolai o quedará presa de la ambición?
y el desparpajo podrá sostener una relación con su amado, a pesar de la violencia que éste ejercía sobre su cuerpo por celos enfermizos que sentía. Sigamos el tip-tap de los tacones rojos, porque esta historia te atrapará. Somos dos autoras las que creamos El Puerto de los Dardos. Silvia Minelono y María Gabriela Correa Pinto. Silvia es de Argentina y Gabriela, quien les habla, de Chile. La novela comienza así. Irina miró el mar como si este fuera un cristalino acuario y en él hundía sus finos y hermosos zapatos rojos, quienes conservaban pegados en su suela un secreto. Ella era el pez verde esmeralda que nadaba por los haces de luz, viéndose desnuda en el reflejo, sin poder llevar carcajadas consigo. Galopó sobre un mitológico caballo alado cuyas cerraduras pisaban los corales. Subían los escaños de las sirenas y sus latidos hibernaban en el paraíso. Tiempo atrás, él sopló su cuello y ella se desprendió del nudo torcido al cual se aferraba, totalmente enmarañada. Irina continuaba jugando sin perder su esencia infantil, con las hebras confundidas entre una madeja de algas de oro. Se anudó a su cartografía mental sin reaccionar, alborotándolo todo. Al fin pudo soltar ese llorar y llorar hasta que el momento en el que se pierde el sentido del tiempo. Luego el llanto culminó de la forma que suele finalizar su función de mago, con esa inquietante sumisión reflexiva, adherida a la inmensidad de un susceptible universo profundo y significativo. Sucedió como en un rito cromático básico, de manera que una verdadera verdad comenzaba a crecer en su interior. Una verdad que venía mordiéndose el cerebro hacía tiempo, que reía sienes desde hace tanto tiempo. Irina es el personaje central de la novela. Es una mujer golpeada por la vida, que llega a la prostitución ahora por tener dinero, y el hostal donde vivía es el lugar donde conoce a la gente de la mafia rusa. Y a Nikolai, que intenta esconderse detrás de su fachada de violinista. Era un excelente, eximio violinista. A la gente de los dardos que lo persigue, pues los ha traicionado escapándose a Chile. Bueno, les voy a contar acerca de la tapa del libro de los dardos del Pacífico. La tapa la hice yo misma porque soy artista gráfica. En la tapa se ven los dardos, se ve donde es el tablero de los dardos, se ve a Irina, se ve una mancha de sangre roja y se devela un augurio misterioso.
La paleta de colores es cálida, siendo que el libro es frío. En una parte del relato empieza el juego de los zapatos rojos, tan rojos como la sangre, como el peligro que corría esta mujer entre las fauces de la gente de la mafia rusa. Hace años, días, horas, minutos, segundos, que intentaba desatar ese nudo y no podía hacerlo. Luchó con esa maraña de hebras que atrapaban su pasado y supo que solo los zapatos rojos podrían revelar los pasos de Irina. Ese calzado que reflejaba el agua, cuando ella miró hacia abajo, así fue de que despertaron sus recuerdos y se hicieron carne. La historia va agregando otros dos personajes como Estela, la enfermera, donde el violinista está internado por problemas psiquiátricos. Tras cada batalla campal, Nikolai, el violinista, reconocía el daño que le causaba a Irina con sus emociones aprensivas, con su inoperante orgullo, con su loco deseo de placer y con esa satisfacción patológica de querer tener intimidad en su cabeza y luego lograr esa sincronicidad y exótico placer sin sentir culpa por tocarla. En el jardín del hospital trazaba una línea en el árbol, clandestinamente, consciente y sintiendo todas sus vivencias en ese trazado audaz y violento, ya siendo lo menos espiritual posible y lo más anímico. Desde arriba miraba hacia abajo con una vista totalmente aérea, sin ejercer control voluntario del corazón. Reconocía sus latidos con la palabra afinidad. Más adelante vemos una parte decisiva en esta novela y dice así: ella entendería su mensaje. El ramo de lirios hablaba de nuevo comienzo, de la muerte metafórica, de ese gran amor aturdido por la incomprensión. Ella sabría, al verlos, que eran el emblema de un nuevo amanecer para ambos. Tras la caída, se levantarían con más energía, a empezar de nuevo, tantas veces como fuese necesario, tantas veces. Así, de un ave fénix se trataría. Ella tantas veces hablaba de los lirios. Se levantó, saltó la reja y corrió obnubilado con la esperanza de reconquistarla. Y volvió a la clínica sin ser visto ni por su sombra. Estela no estaba atenta y aprovechó ese instante único. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar desde donde lo miren. Soy Silvia Minelono, de Rodríguez, vivo en Olavarría, provincia de Buenos Aires, Argentina. Tengo el honor de haber escrito esta novela con María Gabriela Correa Pinto. Y esta novela tiene la particularidad de ser
cíclica. Empieza anticipando el final y luego narra toda la historia, finalizando justo en el momento donde se desata la tragedia. Ahora les voy a leer una parte muy bonita de esta novela que dice así. Irina decidió iniciar una maniobra inesperada con un recorrido azaroso, como era lo de vaciar la vida lejos de los sobresaltos urbanos, en la inquietud del mar, sin la música, solo el mar, como un disparo que abarca el infinito. Al llegar, y frente a la puerta del hostal, quedó perpleja. Irina nunca llegó a imaginar tantas historias, por lo que no le sería fácil escribir. Hablar sobre el hostal del Pacífico. Era una experiencia única. El lugar era un sitio imperdible y el hecho de describir ese lugar genial de eventos místicos era una aventura apasionante en la cual se embarcó, con lo que aumentaban los latidos de su corazón, los que eran ya bastante rápidos. ¡Ay, cuántos recuerdos le traían a su abismo mental! Y lo máximo fue cuando sus ojos lograron el descubrimiento de un mascarón de proa en la puerta del hostal, obra que intentaba ser un punto de encuentro entre todos aquellos viajeros que ejecutaban la mafia con dardos ancestrales. El arte no podía faltar en la novela. En el capítulo número 6 lo encontramos. El dueño del hostal, Frederick, llegó a Chile hacía más de 10 años desde Francia y se había enamorado de una chilena con quien se había casado. Eligieron quedarse en Valparaíso, en el Cerro Bellavista, enamorados de la hermosa vista de la bahía, sabiendo que era el lugar exacto para la guarida de los lobos hambrientos. Con mucho esfuerzo había comprado esa casa, la había remodelado con un arquitecto y la había dejado en perfectas condiciones para ser el mejor hostal del lugar. Su mujer, Cristina, era una persona entusiasta, activa, divertida, espontánea y versátil, quien como buena pintora decoró las paredes con su arte y le dio un toque diferente y distintivo al hostal. Consiguió que un artista le tallara una ninfa, una sirena en madera, una configura de mujer de la cintura para arriba con rostro de mujer y garras de ave que sostenían un arpa. La misma fue colocada como un escudo real, coronando el frontón de la puerta del hostal. Era un mascarón de proa para ahuyentar los malos espíritus. La historia avanza y vemos que la mafia es una gran tela de araña que te rodea y te asfixia inevitablemente. Aparece un supuesto mendigo que en realidad era el sicario que vino tras él, tras Nicolai, a cobrarse la traición. La mafia, su gente, no se olvidan las cosas que se hacían en su favor o en su contra. Y siempre querían poseer más riqueza a costa de todo y de nada. La poderosa mafia rusa no respaldaba juicios de valor. Nicolai había sido uno de los vendedores de pieles en Rusia, pero cierto día había desaparecido de la faz de la tierra como si se lo hubiera devorado el mismísimo Neptuno. La mafia era algo así como un azote de látigos que le robaban las caricias a las olas, pero a su vez era letal con aquellos que le daban la espalda. La historia sigue desarrollándose y nace el amor entre Nicolai e Irina. Entre ellos, sin querer, entre conversación y conversación, nació el amor. Loco, despiadado, enfermizo, lleno de pasión y de poco diálogo. Ambos se miraban y era un acto de amor salvaje que desataban. Furia contenida que se explayaba en la piel, perforando la misma escena con el deseo inconmensurable de poseerse. Nicolai estaba enamorado hasta los dientes.
Ninguna mujer le había hecho sentir lo que Irina lograba con solo apoyar sus labios de rojo rabioso en su boca. El pobre Nikolai no pudo superar la culpa y el dolor de haber sido el gatillo fácil de la mafia. El horror de haber matado a su amigo por unos billetes le carcomían como buitre la conciencia y poco a poco fue enloqueciendo. Quedó internado en un hospital psiquiátrico. Irina se casa con un poderoso señor que la sometía a su voluntad, la violentaba y la sumergía en la angustia total. Ambos vivían sus propios infiernos. Hacia el final de la historia, Irina descubre dónde estaba Nikolai y se hace un lugar por las tardes para ir a verlo. Sabía que si su esposo la descubría sería muerte segura, pero ya estaba jugada. No lo dejaría solo. Y aquí entra en juego otro personaje, que es la enfermera Estela, que cuida a Nikolai en el hospital, y quizás sea ella la que guarda el secreto de la muerte de Irina. Un final abierto que puede verse desde diferentes ángulos. Ella calzaba los zapatos rojos y había lirios alrededor de su cuerpo, símbolos de su pasado con Nikolai, pero a la vez podría ser el marido quien al descubrir su visita al hospital la mata, tratando de inculpar a Nikolai. Queda al lector la definición de un final alucinante. Y de esta manera dejamos planteadas las puertas para la lectura de esta novela apasionante que es el Puerto de los Dardos. Muchísimas gracias desde ya a esta Feria del Libro en Uruguay, a Marina Yaniero y a toda su familia, a Mosaicos Literarios. Gracias infinitas desde Argentina.
Nos reencontraremos nuevamente en otra entrega de la segunda edición de la Semana Virtual del Libro Uruguay. Hasta pronto.